En la reflexión de hoy vamos a ver el deseo de recibir. La belleza del alma, Tiferet, se expresa como el deseo de recibir la luz de Jehová Elohim con la intención de compartirla con los demás, para hacerles el bien y ayudarlos a ser feliz. Esa es como la definición general de Tiferet. Vemos en esta definición que el alma, bella, se conforma de dos deseos: el deseo de recibir y el deseo de compartir. Ambos deseos son muy importantes y debemos desarrollarlos y después unificarlos. Hay que destacar que en Kabbalah el deseo no es visto como algo negativo, sino todo lo contrario. Se considera como algo positivo, como una fuerza que nos impulsa a avanzar en el camino espiritual. Entonces, en Kabbalah se entiende que sin ese deseo, uno quedaría como estancado, no tendría una energía de arranque, de ir a buscar algo más. Entonces, en la reflexión de hoy nos vamos a centrar en uno de esos deseos, que es el deseo de recibir. Partamos por el principio, con la siguiente pregunta: ¿por qué Elohim nos creó? La respuesta la encontramos en la naturaleza misma del Creador. Elohim nos creó porque Él es amor infinito. Así, literalmente lo define Yohanan, el apóstol Juan, que dice: Elohim es amor. Elohim hu ahavá, en su primera carta, el capítulo 4, versículo 8. El amor, como energía, tiene un movimiento expansivo, es decir, necesita ir hacia otro y darse. No existe el amor si no se da, o podríamos decir, el amor como energía no existe si no es solo como un movimiento de expansión. El amor de manera natural busca a otro para poder llenarlo y darle vida. Así se reconoce el amor. ¿Cómo uno puede saber si lo que siente por una persona es amor? Porque el amor es mucho más que un sentimiento solamente. El amor es una energía que te impulsa a salir de ti para poder llenar a otro de vida, es decir, hacer a otro lo que lo ayuda para ser más feliz. Ahí tú reconoces que lo que estás sintiendo por la otra persona es amor. Y puede ser que la persona no te caiga muy bien. Por eso no tiene que ver con un sentimiento de agrado, sino con una energía mucho mayor que te impulsa a hacerle el bien al otro. El amor es la energía que busca a otro para darle lo que necesita, para que sea feliz. Un amor que no se da no es un verdadero amor. Puede tener una apariencia de amor o muchas veces puede ser un amor egoísta, vamos a llamarlo. Un amor que está buscando la propia satisfacción. Por lo tanto, Elohim nos creó porque Él es amor infinito y no puede dejar de darnos esa luz. Ahí tenemos una primera idea muy central. ¿Para qué nos creó Elohim? Elohim nos creó para tener una vasija donde depositar su amor, es decir, donde depositarse Él mismo, que es el amor. Este es un principio extraordinario y maravilloso de la Kabbalah. Elohim te creó para llenarte de sí mismo.
eso es una cosa extraordinaria. Esta idea tiene una fuerza de luz tan grande que si la creemos con emuná y la encarnamos, tiene el poder de eliminar todo estrés, todo miedo, angustia, ansiedad, toda inseguridad, incertidumbre, etc. Es decir, tiene la capacidad de eliminar todo lo que pueda perturbar la paz del corazón. Porque todas esas emociones negativas las generamos a partir de pensamientos inducidos por el ego relacionados con la carencia, que es todo lo contrario a este pensamiento original, principal, de que Elohim es amor y que nos creó para darnos su luz, que es todo lo contrario a la carencia, es la plenitud, es estar lleno. Si siembras en tu mente esta poderosa idea de que fuiste creado para recibir eternamente el amor infinito de Elohim, de modo que Él siempre te está dando todo lo que necesitas, que siempre está contigo, que conoce todas tus necesidades, que te sostiene en todo, entonces no hay espacio en tu mente para el estrés, el miedo, la preocupación o la angustia. ¿Cómo podría haber espacio para el miedo o la preocupación si yo sé que fui creado para que Elohim deposite su amor en mí? ¿Cómo puede haber estrés si yo sé que el Creador me está mirando en todo momento? Está atento a todas mis necesidades, está moviendo todas las piezas de la vida, de las circunstancias, para que yo pueda tener lo que necesito. A eso me refería, que cuando uno encarna este principio extraordinario, puede borrar, eliminar de raíz todas las otras emociones que nos induce el ego, especialmente con esta idea de la carencia. Entonces, como me va a faltar plata, me va a faltar salud, me va a faltar una posibilidad de trabajo, me va a faltar, todo eso va generando una sensación de estrés, un sentimiento de estrés con sus derivados. ¿De qué me puedo preocupar si Elohim me está siempre dando todo? Es una idea tremendamente liberadora, inconcebible para la mente cuando está esclavizada por el ego. Cada vez que caigamos en un estado mental negativo, repitamos con emuná esta frase: Elohim es amor. Yo soy la vasija que recibe su amor. Conectemos con esa frase cada vez que nos venga a la mente pensamientos de carencia que deriven en un sentimiento de angustia. Esta frase tiene el poder de debilitar el ego que nos abruma, para elevar la conciencia y conectarnos con la esencia divina, con su amor. También ayuda a desencadenar eventos milagrosos y maravillosos. Elohim, recordemos, quiere llenar nuestra vida de esos eventos de plenitud. Démosle la posibilidad con nuestra emuná. Por lo tanto, la primera idea fundamental es que somos originalmente una vasija receptora del amor de Elohim. Fuimos concebidos, creados, formados y hechos para recibir la luz. Por eso, el deseo más fuerte que tenemos es el deseo de recibir. Punto importante. El deseo más fuerte que tenemos es el deseo de recibir, porque fuimos creados esencialmente para ello. Dado que fuimos creados para recibir la luz, y que la Kabbalah es la sabiduría para unirnos a Elohim y recibir la energía divina, todos entonces somos esencialmente
cabalistas. Porque un cabalista es justamente la persona que se consagra a recibir la luz para compartirla. O sea, si uno quiere hacer el camino de la Kabbalah, tiene que abrirse a recibir la luz. Y eso nos conecta con nuestra esencia más original, que es justamente para lo que fuimos creados. Por eso la Kabbalah es una de las prácticas que está más en sintonía con la naturaleza original del ser humano. Entonces, ser cabalistas no es saberse una serie de materias intelectuales a veces un poco complicadas. Eso es importante, ayuda, pero ser cabalista es ser un receptor de la luz de Elohim. En una parte, ¿cierto? La otra es compartirla. En otra idea importante, somos un alma encarnada en un cuerpo. Cada una de esas dos partes tiene una inteligencia, de modo que tenemos la inteligencia del alma, relacionada con Elohim, y la inteligencia del cuerpo, relacionada con el ego. Cada una de estas inteligencias tiene un deseo de recibir, de modo que tenemos el deseo de recibir del alma y el deseo de recibir del cuerpo. ¿Qué desea recibir cada una de estas inteligencias, la del cuerpo y del alma? El alma desea recibir la luz de Elohim. Claro, porque para eso fue creada. Y eso le genera un gran placer espiritual. Es decir, cada vez que nosotros recibimos la luz de Elohim en la meditación, en la oración, en el estudio, nuestra alma experimenta un gran placer. Y el cuerpo, por su parte, desea recibir satisfacción de sus sentidos. Y eso le genera un gran placer físico. Ambos placeres, el del alma y el del cuerpo, están permitidos por la voluntad divina y ambos placeres son infinitos. Dado lo anterior, de los dos tipos de placeres, tenemos que tener mucho cuidado y alerta aquí. Tenemos que estar alertas, porque el Satán, el adversario, sabe de nuestro gran deseo de recibir y buscará corromperlo. Recordemos que el Satán nos conoce a la perfección y él sabe del gran deseo de recibir que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la estrategia que usa? Haciendo que deseemos recibir más los placeres del cuerpo asociados al ego que el placer del alma asociados a la luz de Elohim. Eso es lo que va a buscar el Satán. Se va a aprovechar de este deseo de recibir tan grande que tenemos, pero va a hacer que nos enfoquemos más en el deseo del cuerpo, que queramos recibir más los deseos del cuerpo que los deseos del alma, que busquemos más los placeres del cuerpo más que el placer del alma. La estrategia del Satán busca que nos olvidemos que fuimos creados para recibir la luz y nos desconectemos de Elohim. Cuando lo logra, nos enfocamos solo en el deseo de recibir lo que genera placer al cuerpo. O le damos prioridad por sobre los deseos del alma. Por ejemplo, ¿cómo puedo darme cuenta cómo se da este combate en la vida práctica? Por ejemplo, cuando tengo un tiempo disponible, y uno dice, tengo
tengo media hora libre para hacer cualquier cosa. El deseo de recibir del alma dice, aprovecha de meditar y de orar para recibir la luz de Elohim, porque el alma quiere experimentar ese placer. Y el deseo de recibir del cuerpo dice, aprovecha de descansar. Ve al sillón, siéntate, prende la tele y come algo rico. Dos placeres diferentes. Tengo un tiempo y dos placeres que están luchando dentro de mí o pidiendo recibir eso que quieren. ¿Qué voy a elegir en ese momento? ¿Cuál es mi prioridad? Depende de quién reina en mi corazón, lo que vimos en Malhut. Depende de mi fundamento, de mi yesod. Depende de mi nivel de conciencia, el cual depende de cómo usamos el libre albedrío. La conexión y unión con Elohim, o nivel de conciencia alto, hace que se sienta más fuerte el deseo de recibir del alma que el deseo de recibir del cuerpo, de modo que optaremos por meditar, orar, leer, cultivar el espíritu para recibir la luz. Por el contrario, la desconexión de Elohim, o nivel de conciencia bajo, hace que se sienta más fuerte el deseo de recibir del cuerpo que el del alma, de modo que en el ejemplo optaremos más por un rico sándwich y un programa de la tele. El equilibrio y la belleza del alma está en darle el tiempo a cada cosa para recibir la bendición tanto para el alma como para el cuerpo. En otra idea, tenemos que santificar el deseo de recibir, porque como vimos, el ego lo corrompe y hace que lo ocupemos mal. Recordemos que el cuerpo está al servicio del alma y no el alma al servicio del cuerpo. El cuerpo ayuda al alma para que pueda hacer su corrección. Lo ayuda viviendo las enseñanzas de la Torá. ¿Qué significa eso? Significa que las acciones las hacemos con nuestro cuerpo. Y las acciones de bien que hacemos van desarrollando la virtud y van disolviendo las energías negativas que cubren la luz del alma, de modo que ésta pueda brillar a través nuestro. Es decir, porque tenemos un cuerpo que puede hacer cosas luminosas, cosas de bien, podemos hacer la corrección. Si no tuviésemos un cuerpo, fuéramos un alma desencarnada, ya no podemos hacer la corrección. Entramos en el cuerpo para poder hacer obras buenas con nuestro cuerpo, palabras de luz, obras de luz, y eso lo hacemos con el cuerpo. Es el alma, la mente superior, la que da la orden, y el cuerpo obedece y ejecuta. En ese sentido, el cuerpo es una herramienta para nuestra corrección, para nuestro tikkun. Por eso también lo tenemos que cuidar tanto, y por eso lo consideramos un templo, para que esta herramienta esté en buenas condiciones para poder hacer todo y lo que más podamos. En el caso de no tener el control del deseo de recibir del cuerpo, entonces su inteligencia, la inteligencia del cuerpo, puede arrastrarnos a la desconexión de Elohim. Porque los deseos del cuerpo son muy placenteros a los sentidos. Y cuando uno no está muy conectado, se hace muy difícil poder controlar los deseos del cuerpo. La inteligencia del cuerpo es una inteligencia fuerte.
el cuerpo, los deseos del cuerpo tienen un llamado fuerte. Una muy buena forma para purificar y ordenar el deseo de recibir es hacer un horario y asignarle a cada deseo su tiempo. Por ejemplo, hacer un horario en el cual uno tenga tiempo para meditar. Lo deja ordenado. Voy a meditar a tal hora. Tiempo para orar. Tiempo para comer bien, para comer en paz, para comer tranquilo. Lo mismo para orar o meditar. Meditar bien, tranquilo, en su lugar apropiado, con sus tiempos apropiados. Y lo mismo entonces para el comer. Para trabajar. Tiempo para descansar. Tiempo para ejercitar el cuerpo, hacer ejercicio, etc. Es decir, ordenar la vida para que los placeres del cuerpo y los placeres del alma puedan ser satisfechos. Pero siempre el deseo del cuerpo supeditado al deseo del alma. Tenemos que poner un límite más estricto al deseo ilimitado del cuerpo que a los anhelos del alma. Que nuestro trabajo espiritual, disciplinado y constante, nos ayude a alcanzar este equilibrio para manifestar la belleza de nuestra alma. Que así sea. Amén. Maestro, la luz que emana el Creador es amor. ¿Por amor nos envía su luz? Hay una palabra que se usa en Kabbalah para referirse al Creador, que es Ein Sof, el infinito. Y también de ahí se desprende el Ein Sof Or, es decir, la luz infinita. Esto quiere decir que el Creador, en su esencia, es una luz que la conciencia que está contenida en esa luz es el amor. Entonces, el Creador efectivamente es una luz-amor, una luz entendida como una energía de una altísima vibración, ¿cierto? Eso, la palabra luz, es cuando se usa en términos espirituales, que es una elevadísima frecuencia de vibración de esa energía, y la conciencia que habita esa energía es el amor. Por eso podemos decir que el Creador es luz-amor. Maestro, ¿por qué Hasatán nos conoce a la perfección? Pensé que solo Hashem nos conocía plenamente. Porque para que Él pueda hacer bien su trabajo, tiene que conocernos bien. De hecho, eso es una estrategia muy usada en el arte de la guerra. ¿Ha leído el libro El arte de la guerra? Buenísimo el libro. Bueno, en el arte de la guerra, uno de los principios es conocer a tu enemigo, porque así puedes ocupar la estrategia correcta, ver sus puntos débiles. Entonces el Satán, como buen mensajero o adversario, nos conoce bien. Él nos está estudiando permanentemente. Cuando nosotros subimos nuestro nivel de conciencia, Él inmediatamente se da cuenta y empieza a estudiarnos para ver dónde está un punto ahora débil, porque dice, bueno, la persona subió su conciencia aquí, ya me es más difícil atacarlo por acá, y ahora entro por acá. Piensen nomás en lo que ha sido su propia experiencia del camino espiritual. Si uno piensa 10 o 20 años atrás, las tentaciones que nos hacía el Satán son muy diferentes a las de ahora. Antes a lo mejor caíamos de una manera mucho más burda en una tentación, y ahora uno sube el nivel de conciencia y sigue siendo tentado, pero de otra manera. Entonces, esas mutaciones, variaciones que va haciendo el Satán es porque él nos conoce. Es parte de su trabajo. Y él es muy disciplinado, hace muy bien su trabajo.
Si somos chispa divina y vasija, ¿cómo reconocer los alimentos del alma? A ver, el alimento del alma es la luz. El alimento del alma es la luz. ¿Por dónde viene la luz? Sería como la pregunta, ¿cómo identificar? Entonces, claro, tenemos básicamente tres herramientas principales, las que hemos conversado siempre: estudio, meditación, oración. Son como las tres vehículos más a la mano que tenemos para recibir la luz. Entonces, yo me centraría en eso. Si practicas esas tres disciplinas, sí o sí vas a recibir la luz de Elohim y vas a estar alimentando el alma que se alimenta con la luz. Maestro, ¿el adversario siempre va a acompañar el crecimiento espiritual o en algún momento se debilita? Dice la Kabbalah que el Satán nos deja, nos suelta varios días después de muerto. O sea, va a estar con nosotros hasta el final. ¿Qué quiere decir la Kabbalah con eso? Que no, siempre está. Nos acompaña hasta el final, entendiendo esta lógica que hasta el final de nuestros días estamos en un proceso de crecimiento. Y si el Satán no estuviese, estaríamos limitados en ese crecimiento. Pensar nomás que hasta el mismo Yeshua, que tuvo cuando estaba empezando su ministerio lo que se llama las tentaciones de Yeshua en el desierto. Pero el mismo Satán lo vamos a encontrar al final también, tentándolo al final de su misión. Y de hecho por ahí en la escritura dice, cuando no logra vencerlo las tentaciones del desierto, el Satán se retira, pero para volver en otro momento. O sea, pensar que en el nivel de conciencia de Yeshua, aún él, hasta el final de sus días, estuvo con la tentación. Es parte del juego, es parte del programa, es parte de nuestro camino de evolución. El adversario como una ayuda permanente.